Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en nuestro canal, donde exploramos los dramas, las pasiones y los secretos mejor guardados del mundo de las telenovelas turcas. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Y es que hoy tenemos un plato fuerte, un vídeo que seguro les va a encantar porque vamos a desentrañar algunos misterios, revelar algunas verdades ocultas y sí, también habrá alguna que otra explosión emocional. Prepárense porque este vídeo viene cargado de salseo. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, de Hande Erçel, y de lo que realmente pudo haber pasado detrás de cámaras y más allá. Vamos a analizar las declaraciones que han sacudido el mundo de las series turcas y que podrían cambiar la forma en que vemos algunas de nuestras producciones favoritas. Así que agarra tus palomitas, tu café turco y prepárate para un viaje lleno de intriga y revelaciones. Y antes de que nos sumerjamos en este mar de secretos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido sobre series turcas, análisis, noticias, chismes, de todo un poco para que estén al día con lo mejor de la televisión turca. Y si ya son parte de esta gran familia, gracias por el apoyo constante. Significa mucho para nosotros. Ahora sí, dejémonos de rodeos y vamos directamente al grano. Que empiece el drama. Hoy vamos a centrarnos en la pareja que revolucionó las pantallas con su química innegable, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, estoy hablando de la pareja protagonista de Sen Kalkam, la comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. La serie, que pertenece al género de comedia romántica, narraba la historia de Eda Yldz, una joven florista con sueños de estudiar en Italia, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y calculador. Un enredo, un contrato y una falsa relación que, como ya sabemos, terminó convirtiéndose en algo real. Pero más allá de la serie, la relación entre Hande y Kerem traspasó las pantallas. Su romance fue seguido de cerca por los fans, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y aclamadas del mundo del espectáculo. Su complicidad era evidente, sus muestras de cariño públicas, y parecía que vivían un cuento de hadas. Los aeropuertos se convertían en pasarelas de amor, las alfombras rojas en escenarios de complicidad y sus perfiles de redes sociales en un álbum de recuerdos compartidos. Cada foto, cada interacción, era analizada al detalle por una legión de seguidores que anhelaban vivir su propia historia de amor digna de una serie turca. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, el cuento de hadas llegó a su fin. La relación terminó, dejando a muchos fans devastados y con muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué se separaron? ¿Hubo algún secreto oculto detrás de la fachada de felicidad? La ruptura fue un jarro de agua fría para una legión de fans que habían invertido tiempo y emoción en la pareja, construyendo castillos en el aire con cada nueva publicación, cada entrevista conjunta. La idea de que su amor, tan aparentemente perfecto, no hubiera sido capaz de superar los obstáculos de la vida real, les dejó un sabor amargo en la boca. Aquí es donde entran en juego las declaraciones explosivas que mencioné al principio. En las últimas semanas han surgido rumores, entrevistas y comentarios que apuntan a que la ruptura entre Hande y Kerem no fue tan amistosa como se creía. Se habla de diferencias irreconciliables, de presiones profesionales y, lo que es más intrigante, de ciertas actitudes de Kerem que no habrían gustado a Hande. Empecemos con Kerem. En una reciente entrevista, el actor habló sobre la presión mediática que sufrió la pareja durante su relación. Mencionó que era difícil mantener la privacidad cuando cada paso que daban era analizado y comentado en las redes sociales. También insinuó que las expectativas de los fans, que los veían como una pareja perfecta, a veces eran abrumadoras. Era como vivir en un reality show constante, comentó una fuente cercana al actor. Cada cita, cada viaje, cada simple salida a cenar se convertía en noticia. La presión era asfixiante. Si bien es cierto que la presión mediática puede ser un factor determinante en el fracaso de una relación, muchos interpretaron las palabras de Kerem como una forma de evadir su responsabilidad en la ruptura. Algunos fans incluso lo acusaron de no haber defendido lo suficiente a Hande frente a los comentarios negativos y las críticas. Las redes sociales se incendiaron con mensajes de apoyo a la actriz y acusaciones contra el actor, tachándolo de egocéntrico y poco empático. Y aquí es donde entra en juego el papel de Hande. La actriz, por su parte, ha mantenido un perfil bajo desde la ruptura. Apenas ha hablado del tema en público, y sus declaraciones han sido siempre medidas y diplomáticas. Sin embargo, algunos gestos y comentarios sutiles han alimentado la especulación.
Ande, conocida por su elegancia y discreción, ha preferido mantener silencio, dejando que el tiempo cure las heridas y que las aguas turbulentas se calmen. Por ejemplo, en una entrevista reciente, cuando le preguntaron sobre su relación con Kerem, Ande respondió con una sonrisa ambigua y dijo: "A veces, las cosas no son lo que parecen". Esta frase, que podría parecer inofensiva, fue interpretada por muchos como una indirecta a Kerem y a las verdaderas razones de la ruptura. Los fans más observadores notaron un brillo melancólico en sus ojos, un atisbo de tristeza que contrastaba con su habitual sonrisa radiante. Además, algunos medios de comunicación turcos han publicado informaciones que apuntan a que Hande no estaba contenta con la actitud de Kerem en ciertos momentos de su relación. Se habla de que el actor era demasiado centrado en sí mismo y en su carrera, y que no le dedicaba suficiente tiempo y atención a Hande. También se rumorea que había ciertas diferencias de opinión sobre el futuro de la relación, y que Kerem no estaba dispuesto a comprometerse. Según fuentes cercanas a la actriz, Hande anhelaba una relación más estable y comprometida, mientras que Kerem parecía más enfocado en su ascenso profesional. Esta divergencia de prioridades, sumada a la presión mediática, habría sido la gota que colmó el vaso. Claro, todo esto son rumores y especulaciones. Pero lo cierto es que la ruptura entre Hande y Kerem ha dejado un sabor amargo en muchos fans, y las declaraciones de ambos actores no han hecho más que alimentar la intriga. La historia de amor que había cautivado al mundo terminó en un mar de interrogantes y especulaciones, dejando a los fans preguntándose qué fue lo que realmente salió mal. La realidad, como suele suceder, es mucho más compleja que la imagen idealizada que se proyectaba en las redes sociales. Pero no solo de Senkalkam vive el mundo de las series turcas. Hay otras producciones que también han generado controversia y que nos permiten analizar las dinámicas de las parejas y las relaciones en el mundo del espectáculo. El éxito de las series turcas radica en su capacidad para conectar con el público a través de historias de amor, drama y superación personal. Cada producción es un espejo en el que los espectadores se ven reflejados, explorando temas universales como la familia, la amistad, el amor y la traición. Por ejemplo, hablemos de Aşk Memnu, una de las series turcas más icónicas de todos los tiempos. Esta serie, que pertenece al género de drama romántico, narra la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, y ambos inician una relación adúltera que tendrá consecuencias devastadoras. Aşk Memnu es una serie que explora temas como la pasión, la infidelidad, la ambición y la culpa. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, y catapultó a la fama a sus protagonistas, Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ. La serie es relevante para nuestro tema porque nos muestra cómo las relaciones prohibidas y los secretos pueden destruir a las personas y a las familias. Además, la serie nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor y la fidelidad. La intensidad de las emociones, las intrigas palaciegas y las actuaciones magistrales de los actores convirtieron a Aşk Memnu en un clásico de la televisión turca, un drama que sigue resonando en la memoria de los espectadores. Otro ejemplo interesante es Mütesemiyzyl, una serie histórica que narra la vida del sultán otomano Suleimán el Magnífico y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. La serie, que pertenece al género de drama histórico, fue un éxito mundial y generó controversia por su representación de la historia otomana. Mütesemiyzyl es relevante para nuestro tema porque nos muestra cómo el poder y la ambición pueden influir en las relaciones personales. La relación entre Suleimán y Hürrem es compleja y está llena de intrigas, celos y traiciones. La serie nos invita a reflexionar sobre el precio del poder y la importancia de la lealtad. La opulencia de los escenarios, el vestuario deslumbrante y la trama llena de giros inesperados convirtieron a Mütesemiyzyl en un fenómeno televisivo global, una serie que despertó el interés por la historia otomana y la cultura turca. Volviendo al presente y a producciones más recientes, tenemos Yark, un thriller dramático que ha cautivado al público con su intrincada trama y sus personajes complejos. La serie sigue la historia de Ilgaz y Ceylin, un fiscal y una abogada, respectivamente, que se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato que los afecta personalmente. Yark destaca por su realismo y su capacidad para abordar temas sociales relevantes, como la corrupción, la justicia y la violencia de género. La relación entre Ilgaz y Ceylin es uno de los puntos fuertes de la serie. A pesar de sus diferencias y sus conflictos, ambos se sienten atraídos el uno por el otro y aprenden a confiar el uno en el otro.
La serie nos muestra cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados y cómo puede ayudarnos a superar los obstáculos. La química entre los protagonistas, la tensión palpable en cada escena y la complejidad de los dilemas morales que enfrentan los personajes han convertido a Yark en una de las series más aclamadas de la televisión turca actual. ¿Por qué Yark es relevante aquí? Porque, a diferencia de las comedias románticas, esta serie muestra una relación mucho más realista y compleja, donde los problemas no se resuelven con un beso al final del capítulo. Los personajes tienen que luchar contra sus propios demonios y contra las adversidades del mundo exterior para poder estar juntos. La serie nos recuerda que el amor verdadero requiere esfuerzo, compromiso y la capacidad de superar los obstáculos juntos. Y finalmente no podemos dejar de mencionar Sadakat Sith, un drama psicológico que ha generado un gran debate sobre la infidelidad y el perdón. La serie cuenta la historia de Asia, una doctora exitosa que descubre que su marido, Volkan, la está engañando con una joven. A partir de este descubrimiento, la vida de Asia se desmorona y ella decide vengarse de Volkan y de su amante. Sadakat Sith es una serie intensa y perturbadora que explora las consecuencias de la infidelidad en una relación. La serie nos muestra cómo la traición puede destruir la confianza y el amor, y cómo puede llevar a las personas a cometer actos impensables. La serie es relevante para nuestro tema porque nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del compromiso y la importancia de la honestidad en una relación. Además, nos plantea preguntas difíciles sobre el perdón y la venganza. La trama llena de suspense, las actuaciones impactantes y la exploración de las profundidades de la psique humana han convertido a Sadakat Sith en una serie adictiva y perturbadora, un espejo en el que se reflejan los miedos y las inseguridades de las relaciones modernas. En resumen, hemos explorado algunas de las series turcas más populares y controvertidas, analizando las dinámicas de las parejas y las relaciones en el mundo del espectáculo. Hemos visto cómo el amor puede ser un cuento de hadas, pero también puede ser una fuente de dolor y sufrimiento. Hemos visto cómo la presión mediática, la ambición y la infidelidad pueden afectar a las relaciones personales. Y hemos visto cómo las series turcas, a través de sus personajes y sus historias, nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del amor, el compromiso y la felicidad. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ha sido un placer compartir con ustedes mis pensamientos y análisis sobre las series turcas. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Creen que hay algo más detrás de la ruptura? ¿Cuál de las series que mencioné es su favorita? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Si les gustó, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amantes de las series turcas. Que tengan un día lleno de drama y pasión.